llegando Arlan Fig al santuario de la Virgen en Caacupé. Imágenes del momento preciso en que está llegando. Vamos. Suela, adelante. Muy bien, como podemos observar. Arlan, ¿contento por llegar? Sí, muy buenos días. Así mismo, en este momento, gracias a Dios, pudiendo llegar acá en la capilla junto a la Virgencita. Arlan, Muy contento. En este momento, Arlan, ¿qué decís a aquellas personas que te habían secuestrado, Arlan? ¿Qué tenés en tu corazón, Arlan? Por favor, evitar este tipo de comentarios. Ajá. Mejor, no quiero tener problemas, así que mejor no hablar de ese tema. Ajá. Pero estás contento. ¿Cómo te recibe la gente, Arlan? Sí, estoy muy contento y muy agradecido con todas las personas, por todas. Hola señora, ¿cómo estás? Yo lo sé mucho por a la Virgen el año pasado. Muchas gracias. Y yo quiero salir con mis hijos. Sí. Hola señora, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias. Las muestras de afecto hacia Arlan. Arlan, acá. Upa. Y sí, como decía, la gente demasiado bien nos está recibiendo por todos los lugares donde nos vamos. Mucho gusto. Sí, gracias a Dios, realmente, por estar acá hoy nuevamente, mediante Dios. Papilo, Sí. por favor, Sí, paraguayo querido, Upa. los paraguayos te quieren Sí, mucho, mismo. rezamos mucho por vos, los Sí. paraguayos rezamos, Paraguay los entero. señores, los chicos, los abuelitos, todos Sí, rezamos por mismo. vos, papá. Mucha suerte. Sí, mismo, Acá está el Virgen Caacupé, y hoy estoy todos los viniendo santos justo a del agradecer Paraguay, por eso. todos los santos del Paraguay. Así mismo. Gracias por a todo, Dios. hermano, gracias por todo. Un gusto. Gracias a Dios y a la Virgen. Mediante Dios y la Virgen hoy puedo estar acá nuevamente, compartiendo con la familia y estando acá. Permiso, vamos pasando adelante. ¿cómo se Una llama? foto, ¿verdad? Mucho oramos por vos. Gracias a Dios, Sí. ya estás acá. Rápido que vamos pasando. Sí, gente. dale, Roy. Arlan acaba de llegar. Arlan está aquí en Caacupé. Él llegó junto con las personas que lo acompañaban, el señor Pablo Gel y Ricky Martin Gel, han llegado justamente. Arlan, estamos en vivo para Radio Monumental. ¿Estás contento, Arlan? Muy buenos días. ¿Cómo no estar contento en este momento? Gracias a Dios, pudiendo llegar acá junto a la Virgencita. Simplemente en agradecimiento con todas las promesas que estuve haciendo después de mucho. Muy bien, estuvimos en vivo y en directo con la llegada de Arlan Fig al santuario de la Virgen de Caacupé. Evitó, como corresponde, hablar de lo que guarde relación con el grupo que lo mantuvo en cautiverio y que lo liberaba precisamente en el mes de diciembre del año pasado, un 25 de diciembre. Agradeció a los paraguayos por la solidaridad y también agradeció por este gesto de afecto que le están brindando. 8 meses y medio de Bueno, secuestro. este es el momento. Vamos a depositar en sus manos todas nuestras intenciones, nuestros quebrantos. Especialmente vamos a rezar por nuestra patria, por nuestros gobernantes y autoridades, por todas nuestras necesidades. Yo no tengo retorno. Bueno, Arlan Fig, a estas horas podemos ver que se están organizando. La misa a la que él quería asistir, según se manejaba la información previamente, era la misa de las 19 horas. Adelantó su llegada al santuario de la Virgen, lo hizo de esta manera. Nuestro compañero Freddy Valenzuela era el primero en recibirlo, tuvo la ocasión para poder hablar con él. Habló Arlan Fig, se refirió a la situación de lo que está viviendo en este momento con mucha emoción. También agradecía, como ya decíamos, el gesto de la gente que en todo momento le brindaba su afecto. Freddy. Efectivamente, compañeros, Arlan Fig llegó hace cuestión de 5 minutos aquí al santuario de la Virgen de Caacupé. Impresionante las muestras de afecto de las personas hacia Arlan. Se quitan foto con él, lo abrazan, las señoras le dan besos de cariño, de afecto. Como pueden observarlo usted, Arlan bastante íntegro se lo ve. Él vino en compañía del señor Pablo Hens, también de Ricky Martin Hens, las personas que lo acompañaron en esta travesía. Arlan, estamos en vivo, ¿estás contento, feliz por haber llegado?
Y cómo no estar feliz en este día, en este momento tan especial que después de tanto prometer, después de tanto esperar por los milagros de la Virgencita, puedo estar por fin llegando junto a ella, agradecer por cumpliendo con mi promesa, agradeciéndole por todos los milagros que me ha estado dando, por haberme ayudado. Así la Virgencita, mediante la oración de todas las personas, de todo el pueblo paraguayo, vengo en este momento a agradecer que gracias a todo eso... ¿En qué momento te encomendaste a la Virgen, Arlan? En realidad que fue cuando estaba todavía prisionero y hice la promesa desesperadamente que si salía todavía en ese año, en el año pasado, este año iba a llegar junto a la Virgencita hasta su altar caminando desde mi ciudad. Arlan, ¿qué le decís a toda esta gente que te recibe? ¿Esperabas este recibimiento? Esperaba que iba a haber gente esperando realmente, pero no pensé que iba a haber tanta gente. Tampoco esperé que iba a haber tanta gente por los caminos que me recibiera con tan buena onda y que me ayude y que me apoye. En todas las ciudades que estuve pasando, demasiado bueno fue el atendimiento, demasiado cordialmente. Exactamente, cómo no emocionarme si después de todo lo que hicieron, todo lo que rezaron por mí, hoy devolviendo ese favor y agradeciendo a la Virgencita nuevamente me están recibiendo con tanta amabilidad. Arlan, te acompañaron tus padres, te acompañaron tus seres queridos y tus compañeros de camino, ¿eh? Exactamente, papá estuvo acompañando en nuestro viaje, mamá infelizmente no pudo venir con nosotros y estamos entre tres que estuvimos caminando desde Soteil, que es el Señor que está a nuestro lado, que hizo la promesa por su hijo y un compañero mío de colegio también. Arlan, ¿ahora qué queda? ¿Cómo sigue tu promesa con la Virgen? Y ahora queda este año solamente participar todavía del culto y tratar de llegar junto a ella. Y los próximos años ya en bicicleta, si Dios permite, estaré viniendo hasta acá. ¿Vendrías en bicicleta los años siguientes? ¿Por cuántos años esa promesa, Arlan? Y eso es una promesa de vida entera. Siempre y cuando posible, probablemente esté estudiando por Asunción, entonces no sé si voy a venir de allá o voy a venir de acá todavía, pero estaré tratando de llegar en bicicleta. ¿El proyecto es ir a estudiar a Asunción entonces? Probablemente, en Asunción. Eso no sé todavía, pero probablemente esté estudiando por Asunción. ¿Qué quiere estudiar? ¿Que vas a llegar junto a la Virgen? Si se puede ahora, quería llegar con mi familia a pasar allá. ¿Permiso? Y bueno, ya lo acompañan los servidores justamente. Miren, la gente se saca fotos con Arlan, les pasan criaturas para que lo vayan saludando a las criaturas, sacarse fotos con él. Va ingresando justamente Arlan, la medida que puede, al santuario de la Virgen de Caacupé. Nosotros lo estamos siguiendo a Arlan, como pueden observar justamente, mirando atrás a cada tanto a Arlan por sus otros compañeros. La policía permanentemente lo acompañó a Arlan en esta travesía que ha tenido. Ingresa a la Basílica de Caacupé, Arlan, se arrodilla para saludar. Y bueno, ya aquí los servidores no nos dejan entrar. Se da todo este tumulto, no nos dejan entrar en este momento, solamente Arlan ingresó, incluso nos cierran las puertas en este momento. Bueno, se da todo, lastimosamente, se da este tipo de espectáculo en este lugar. Ingresa la otra familia que lo acompañó, Paulo, no nos permiten, se cierra la iglesia, se cierra a la gente. ¿Quién dio la orden de que se cierre esto? ¿Quién dio la orden de esto? Y bueno, es la situación que se da. Solamente ingresaron los Arlan, uno de los que lo acompañaba, sus familiares más cercanos. Bueno, esta situación, lastimosamente un tanto bochornosa que se da, no sabemos por orden de quién, pero bueno, adentro ya está Arlan del templo de la Basílica de Caacupé, compañeros. Muy bien, Freddy, muchas gracias. Completamente.